Muy buenas tardes a doña Virginia, que nos saluda desde la Junta de Educación de la Escuela de República de Paraguay. También un saludo cordial para doña Hilda, que nos saluda desde Buenos Aires de Punta Arenas, desde la Junta Administrativa del CTP de Buenos Aires. Es un gusto tenerla por acá, doña Hilda. También saludos a Yorleni Borbón, directora del CTP Puerto Jiménez. También de parte de la Junta del Liceo Ambientalista de Llano Bonito nos saluda Magdali Breno. Y tenemos desde el Liceo Virgen Medalla, muy buenas tardes. Rafael Quiroz desde el Liceo Labrador, muy buenas tardes. Jamie desde el Liceo de San Isidro. Doña Carol Calvo, directora de la Escuela de Coris en Cartago. Johnny desde la Escuela de 11 de Abril en La Guásima. Excelente, muy buenas tardes a todos ustedes. Nos quedan 2 minutos, vamos a dar 2 minutos adicionales para que más personas se nos estén conectando. Aquí veo 18 mensajes más, entonces muy buenas tardes, de verdad, a toda la gente linda que se nos está conectando desde diferentes partes del país. Muy bien, muy buenas tardes, nos reportan acá desde Esparza, desde la Junta Administrativa del Liceo de Esparza. Bien, excelente. Desde la Escuela de la Libertad, en la Cruz de Guanacaste, desde la Escuela de Corazón de Jesús, en San Rafael de Oramón, en el Alto de Cartago. Excelente, de verdad que bueno, agradecerles a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, que tengan una muy feliz tarde, ¿verdad? Es un gusto para mí estar por acá compartiendo con ustedes. Ya vamos a dar inicio a lo que es el webinar del día de hoy. Les saluda, o mi nombre es, perdón, Astrid Acuña. Yo soy coordinadora de gente en Fundación Caricaco, quien les estaría acompañando como la moderadora del espacio para el día de hoy, 9 de septiembre. También aprovecharles para desearles un feliz día de la niñez, ¿verdad? Porque también eso es algo que nos motiva. Yo sé que muchos de la comunidad educativa que está aquí presente, pues es un día muy especial, ¿verdad? Que estamos compartiendo hoy. Desde el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Caricaco les saludamos y recordamos algunos aspectos importantes de este espacio antes de dar inicio. Por ejemplo, es que puedan completar el formulario del registro, ¿verdad? Que estará, si nos acompañan desde el Facebook, por esa vía también se les estará dando el mensajito. Si no, pues por acá en el formulario, mediante la vía Zoom, ya ese quedó ya se llenó, ¿verdad? Para el tema del registro. Muy bien. Adelante, por favor, en la presentación. Les voy a contar un poco acerca de la agenda que vamos a tener en este espacio del webinar de hoy, y es que vamos a hablar, o bueno, ya hablamos un poco de los aspectos generales, y vamos a proceder con la presentación del webinar que se llama Elementos claves para la formulación de proyectos para juntas, y vamos a cerrar, como ya es de costumbre, con un espacio para preguntas y comentarios. Entonces, tanto para vía Zoom, lo podrán estar haciendo por esta parte de preguntas y respuestas, y también por medio de Facebook a través de comentarios que tenemos en el Facebook Live. ¿De acuerdo? Bueno, sin más preámbulo, les comento que este webinar va a estar expuesto por mi compañera Carla. Ella es coordinadora de proyectos en Fundación Caricaco y tiene una maestría en coordinación de proyectos, y que de verdad le agradecemos de antemano toda la valiosa información que nos estará compartiendo. Adelante, Carla, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Astrid, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con nosotras el día de hoy, ¿verdad? Entonces, tal y como Astrid les comentó, el espacio de hoy está orientado a dotarles a ustedes como miembros y miembros de junta de elementos básicos para la formulación
y para la gestión de proyectos, ¿verdad? Este esfuerzo se enmarca en el plan de webinars del 2021, ¿verdad? Que estamos ejecutando gracias al trabajo conjunto con el Departamento de Gestión de Juntas del Ministerio de Educación Pública, la Fundación Caricaco y en particular la iniciativa Gente, ¿verdad? Orientado al fortalecimiento de la educación a través del trabajo conjunto con las juntas de educación y juntas administrativas. Entonces, sin más preámbulos, yo les voy a hablar, ¿verdad?, sobre el tema de formulación o gestión, ¿verdad? Formulación y gestión de proyectos, que es un tema muy de relevancia para las juntas, ¿verdad? Un tanto retador. En muchas ocasiones utilizamos la palabra de, bueno, yo tengo un proyecto, yo quisiera hacer algo, ¿verdad? Pero cuando profundizamos un poquito más en qué es un proyecto, cómo lo entendemos, cuáles son sus componentes, ¿verdad? Habilitamos las posibilidades de poder gestionarlos desde diferentes lugares, ¿verdad? Entonces creo que lo que yo les voy a ofrecer hoy, ¿verdad? Es un breve recorrido por algunos elementos que me parecen indispensables. Eso sí, haciendo la salvedad, ¿verdad? De que la noción o toda la temática asociada a la gestión de proyectos es bastante amplia, ¿verdad? Esto va a ser un recorrido breve y por tanto, pues va a dotarles de elementos básicos que podemos ir fortaleciendo según ustedes nos vayan contando en comentarios, ¿verdad? Este esfuerzo de plan de webinars está orientado a dotarles a ustedes de herramientas que les sumen valor, ¿verdad? Entonces, ustedes serán la guía para nosotras también de cara a seguir fortaleciendo y a sumar herramientas, ¿verdad? Que ustedes vayan considerando de valor asociadas a proyectos o a otras temáticas, como lo hemos venido haciendo a través de el recorrido por ejemplo, lo hicimos la última vez por competencias, ¿verdad? Para el liderazgo, la relación, comunicación, ¿verdad? O como lo hemos venido haciendo con otros aspectos más técnicos, ¿verdad? Como lo ha venido a ser la contratación administrativa, el sitio web, entre otros, ¿verdad? Entonces, una vez habiendo detallado eso, voy a proceder a contarles el objetivo, ¿verdad? Que es, como les venía diciendo, elementos claves para la formulación y gestión para facilitar el diseño de las mismas por parte de las juntas de educación y juntas administrativas en beneficio de la comunidad educativa, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció importante, ¿verdad?, revisar antes de comenzar, cuando estaba preparando esta presentación, el reglamento, ¿verdad?, que es el que fundamenta la labor de las juntas. Entonces me puse a ver y cuando puse la palabra proyectos en el buscador me di cuenta que la palabra se repetía 71 veces en el reglamento general de juntas de educación y juntas administrativas, ¿verdad? Cuando lo identifiqué que uno de los elementos más claves o más importantes de resaltar en términos de proyectos eran el artículo 31, ¿verdad? Cuando nos habla de las funciones y las atribuciones de las juntas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos que algunas de estas funciones incluye puntualmente, ¿verdad?, la gestión o formulación de proyectos. Por ejemplo, en el artículo 31, donde es que se establecen estas funciones, tenemos que el inciso F nos dice que hay que formular proyectos para el desarrollo de infraestructura de infraestructura educativa, que además a las juntas les corresponde gestionar proyectos para mejorar la infraestructura física, que les corresponde formular proyectos para actividades de interés común entre juntas, promover en conjunto proyectos con el director, el personal docente y administrativo, apoyar a otros organismos en el desarrollo de programas, proyectos y acciones, ¿verdad? Entonces, cuando me di cuenta que la palabra proyectos estaba tantas veces en el reglamento, la reflexión que me vino es, ¿qué es un proyecto? ¿Verdad? Esa es una de las preguntas generadoras más importantes y qué elementos tenemos que considerar al pensar, al formular, al idear, ¿verdad? Un proyecto y al ejecutarlo también, ¿verdad? Entonces, como les decía, tenemos todo un marco legal que nos va diciendo, los proyectos son importantes, pero al pensar muchas veces en qué es un proyecto, nos quedamos como, bueno, ¿y qué define? ¿Cuáles son esos atributos, verdad? Entonces, vamos avanzando. Y acá, ¿verdad? Me pareció muy importante resaltarles o dotarles de una definición de qué es un proyecto, ¿verdad? Siendo que estos responden a una tarea única, innovadora y temporal, que tiene un principio y un fin, y que con ella se crea un producto, un servicio o un resultado único a través de actividades planificadas y realizadas entre sí
para alcanzar un objetivo, ¿verdad? Entonces, hay algunos elementos claves que entonces podemos resaltar. Uno de los más importantes que para mí es el plazo, ¿verdad? Y justo acá ustedes ven unas flechitas que nos separan, ¿verdad? Lo que es un proyecto de una operación. Muchas veces pensamos que todo lo que hacemos son proyectos, ¿verdad? Pero en realidad hay operaciones o funciones que mantenemos a lo largo del tiempo que no pueden ser consideradas como proyectos porque volvemos. Lo que define un proyecto es su temporalidad, su objetivo único, el resultado que se espera a través del mismo, ¿verdad? Y sobre todo, quería volver a esto, ¿verdad? Un tiempo definido. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos, yo me puse a pensar algunos ejemplos enfocados en juntas, ¿verdad? El caso del servicio de alimentación, ¿verdad? Este no podría ser catalogado como un proyecto porque es un servicio que mantenemos en el tiempo, forma parte de las acciones operativas de las juntas, siendo que no mantiene una temporalidad específica, sino que es algo que estamos haciendo continuamente. Caso contrario, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en la construcción de un aula extra, ¿verdad? En este caso, pues esa aula sí podemos pensar que es una tarea que tiene una temporalidad específica, es decir, yo voy a decir, voy a construir una aula en los próximos 6 meses con un fin puntual de que los sextos grados tengan una mejor infraestructura para recibir las lecciones. Entonces, vemos que el proyecto per se tiene un fin exclusivo, una temporalidad asignada y me está generando un producto específico, ¿verdad? Pero y los proyectos se pueden ir repitiendo o se pueden generar varios a lo largo del tiempo, pero sí mantiene este carácter orientado hacia un resultado fijo, ¿verdad? Y que como me va diciendo esta descripción o esta definición que yo les ofrezco, va a lograrse a través de una serie de actividades planificadas, ¿verdad? Que me permitan alcanzar ese objetivo. Entonces, sobre esta diapositiva, entonces me gustaría resaltar dos componentes básicos, ¿verdad? Entonces, por la parte de proyectos, tenemos esta temporalidad específica con estos objetivos limitados y con actividades y tareas que se van a ir desprendiendo de este objetivo, siendo que un proyecto se va a separar de las tareas operativas que hace la Junta, ¿verdad? Entonces, acá reitero el ejemplo. Por ejemplo, la dotación del servicio de comedor o la dotación del servicio de transporte sería una tarea operativa de la Junta, ¿verdad? Mientras que un proyecto vendría a ser cuando decimos, ok, necesitamos atender esta necesidad puntual y lo vamos a hacer a través de esta tarea única, innovadora y con una base temporal, ¿verdad? Que nos permita ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, proyecto difiere de operación, ambas son importantes, ¿verdad? Pero la temporalidad y ese carácter único es lo que nos va a ir dictando las tónicas y separando, ¿verdad? Lo que es un proyecto de una operación. Entonces, ¿qué elementos o qué fases tenemos que considerar a la hora de dirigir un proyecto, verdad? Yo sé que esto puede resultar un tanto retador porque podemos decir, bueno, a mí me están diciendo que ejecute un proyecto en particular, pero ¿por dónde empiezo, verdad? Entonces, para dirigir un proyecto tenemos que considerar que hay 5 grupos de elementos que tenemos que tener presentes en la dirección de proyecto. Un proyecto, entonces decíamos, tiene una temporalidad específica, tiene un fin y tiene actividades. Entonces, un proyecto, además, para ordenarse, ¿verdad? Para dirigirlo de manera articulada y asegurarnos que mantenga su integralidad, vamos a tener diferentes momentos que pueden verse resumidos en un ciclo, ¿verdad? Que el primero sería el inicio, ¿verdad? Que es cuando caemos en cuenta cuál es ese problema que queremos solventar, cuando empezamos a estudiar, ¿verdad? O los requerimientos, los recursos que tenemos, o sea, cuando caemos en la idea del problema generador, ¿verdad? Y caemos en, bueno, ok, tengo claro el problema que tengo que definir y establezco de manera clara la meta a la que quiero apuntar, ¿verdad? Esa etapa de inicio es cuando yo defino, ¿verdad? Este es mi problema y esto es el medio a través del cual quiero hacerlo, ¿verdad? Teniendo clara esa meta, entonces caigo en la planificación, ¿verdad? La planificación va a ser esta etapa puntual a través de la cual yo voy a ir definiendo
puntualmente mis objetivos, cuál de esos objetivos, cuáles van a ser las tareas, esas tareas cómo se van a subdividir en actividades y esas actividades quién las va a hacer y con qué recursos las va a hacer, ¿verdad? Cuando caemos en esta frase de planificación es llevar el problema inicial que tenemos hacia un medio puntual de cómo resolverlo, ¿verdad? Entonces ya vamos recorriendo, ¿verdad? Tenemos un problema claro, caemos en la planificación, que es lo que nos permite definir cómo vamos a solventar o a atender ese problema. Posteriormente, pasamos ya propiamente a la etapa de ejecución, ¿verdad? Cuando ya estamos materializando esas acciones que planificamos, ¿verdad? Y hay una etapa que es de carácter fundamental, ¿verdad? Que la coloqué en amarillo, porque no solamente se hace después de la ejecución, sino debería ser una etapa que nos esté acompañando a lo largo de todo el proceso, que es cuando monitoreamos y controlamos, ¿verdad? Lo que está el proyecto, ¿verdad? O sea, lo que estamos ejecutando, lo que estamos diseñando, e incluso desde la definición del problema, ¿verdad? Tenemos un problema claro y a partir de ahí en la planificación, definir si cómo estamos haciendo esa planificación, si va cumpliendo con los tiempos que definimos y posteriormente en la ejecución aún más, ¿verdad? Porque ya es cuando la planificación de las actividades que yo voy haciendo, tenemos que irles poniendo la atención, ¿verdad? Y yo les voy a ir diciendo cómo, ¿verdad? Este es el recorrido, pero la coloqué en amarillo porque es una etapa que no pasa solo al final, ¿verdad? Sino que en teoría deberíamos mantenerla como una constante a partir de la planificación, ¿verdad? Para asegurarnos, cumplir con los tiempos, cumplir con los plazos, identificar áreas de mejora, ¿verdad? Y sobre todo ir viendo cómo mantenerle el pulso, ¿verdad? Y finalmente el cierre. El cierre es una etapa que en muchas ocasiones como que dejamos por ahí, ¿verdad? O sea, como que terminamos la ejecución y muchas veces pues la de monitoreo y control se nos queda como relegadas y aún más el cierre, ¿verdad? Y ahí ahorita, conforme vayamos avanzando en la presentación, yo les voy a ir explicando porque el cierre también es importante, ¿verdad? ¿Qué elementos son los que tenemos que priorizar de cara a poder pues también tener estos cierres que son importantes, ¿verdad? Porque nos permiten ordenar el proceso, nos permiten conocer cuáles fueron las lecciones aprendidas, cuáles fueron estas áreas de mejora que podemos tener presentes de cara a otro proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes piensen en este proyecto que, como les dije, va a tener una temporalidad, un fin, ¿verdad? Un fin único y una serie de recursos asignados con tareas para cumplirlo, entonces, cuando ustedes ya estén como en este proceso de dirigir el proyecto, es importante pensarlo en sus diferentes momentos, ¿verdad? Cuando lo iniciamos y definimos el problema, cuando lo planificamos y vemos cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, a quiénes vamos a involucrar, cómo es que vamos a ordenar nuestro objetivo, cuando lo ejecutamos, ¿verdad? Y cómo le vamos dando seguimiento para ver si se está cumpliendo lo que habíamos inicialmente pensado y finalmente cómo concretamos ese cierre a través de informes, ¿verdad? Que nos permitan tener un repositorio o un núcleo de saberes, ¿verdad? Hacia el futuro que nos permitan ir retroalimentando nuestros proyectos, ¿verdad? Entonces, este ciclo es importante. Tal vez no tenemos que entenderlos como etapas, ¿verdad? Pero sí como elementos que no se nos pueden perder, ¿verdad? Considerar que al dirigir un proyecto vamos a tener que iniciarlo, planificarlo, ejecutarlo, monitorearlo y cerrarlo. Esos son 5 componentes de oro que me gustaría que se lleven hoy en términos de la dirección. Entonces, avanzamos, ¿verdad? Cuando pensamos en este proyecto con una temporalidad, con un fin, con un producto, un servicio único que nos va a ir generando, vamos a tener algunas áreas de conocimiento que siempre vamos a tener presentes en nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es eso de áreas de conocimiento, verdad? Yo lo veo o yo lo explicaría, ¿verdad? Como elementos que no se nos pueden olvidar en la gestión de proyectos. Todos van a ser importantes, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un proyecto, como les dije, a la hora de dirigirlo, voy a tener que tener cinco como momentos importantes, ¿verdad? Y además voy a tener 10 elementos, 10 áreas a las que yo les voy a tener que prestar atención o que debería prestarles atención para poder ejecutar el proyecto de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, la primera de ellas es la integración.
para alcanzar este objetivo o este producto o este servicio que yo me marqué, voy a tener que asegurarme de estar siempre poniéndole atención a todos los detalles, ¿verdad? Yo creo que ese es el espíritu de la integración y asegurarme que todos esos detalles vayan como armonizados, ¿verdad? Como que vayan respondiendo uno a uno, ¿verdad? Entonces, pues esa sería la clave de la integración, ¿verdad? Reconocer que todos estos otros elementos que vamos a ir viendo tienen que venir y actuar de manera articulada para lograr el objetivo. Entonces, la integración, el alcance es hasta dónde va a llegar mi proyecto. El tiempo, cuánto tiempo me va a tomar, el cronograma, el cronograma de con este alcance definido, por ejemplo, como decíamos antes con el ejemplo, construir el aula. ¿En cuánto tiempo voy a construir el aula? ¿Con qué? La siguiente que viene es la calidad. ¿Con qué calidad quiero el aula? ¿Verdad? Si va a ser con ciertos materiales, si va a ser en tanto tiempo, si tiene que tener ciertos requerimientos para que cumpla con, por ejemplo, la ley 7600 o que cumpla con la adecuación a las características culturales de mi zona, ¿verdad? ¿Cuál es esa calidad? ¿Cuáles son esos costos que el proyecto me va a implicar? ¿Qué riesgos va a tener el proyecto también? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuáles son las comunicaciones que voy a tener que tener presente para que el proyecto pueda ejecutarse? ¿Qué tengo que adquirir para ejecutar el proyecto? ¿Y quiénes están interesados en mi proyecto? ¿Verdad? Creo que esas son las 10 áreas, ¿verdad? Entonces, tengo una integración que es la que me va a permitir mantener todos estos elementos articulados. Tengo un alcance claro de a dónde quiero ir. Tengo que tener presente el tiempo que tengo, ¿verdad? Definiéndolo de manera clara y como les decía, uno de los puntos claves de los proyectos es que vengan con un tiempo definido, ¿verdad? Entonces, este tiempo va a ser fundamental. La calidad esperada, los costos asociados, ¿verdad? ¿Cuáles en términos monetarios, cuántos costos me va a implicar? ¿En cuáles riesgos incurro yo al ejecutar ese proyecto y cómo los voy a gestionar, cómo los voy a mitigar, cómo voy a actuar ante ellos? ¿A quiénes tengo que involucrar en términos de comunicación y de adquisiciones? Porque siempre le voy a tener que comprar cosas a la gente para materializar mi aula, voy a tener que ir a la ferretería, adquirir ciertos materiales que me van a implicar ciertos recursos monetarios, comunicaciones con proveedores, ¿verdad? Y una calidad, siempre manteniendo la calidad esperada que decía, ¿verdad? Entonces, tener todos estos 10 elementos presentes, ¿verdad? Nos va a permitir, como decir, tengo 5 cosas que tengo que tener claros que fueran las que les dije antes, ¿verdad? Respecto a los elementos para la dirección de proyectos y 10 áreas que voy a tener que ponerles atención, ¿verdad? Para poder gestionar mi proyecto de manera apropiada, ¿verdad? Acá, respecto a estas áreas de conocimiento, uno de los conceptos más posicionados en la gestión de proyectos es la triple restricción. Este elemento es muy importante y yo quería como puntualizárselo, ¿verdad? Porque a la hora de gestionar un proyecto van a haber 3 elementos que van a estar intrínsecamente conectados y que se van a determinar entre sí, ¿verdad? El alcance, ¿verdad? Que era lo que yo les decía de tener el, la meta clara, el objetivo claro, siempre se va a ver delimitado o limitado en particular por 2 elementos claves, los costos y el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo había definido, voy a seguir usando el ejemplo del aula, ¿verdad? Porque para mantener como el hilo común, si yo había definido que el aula iba a tener ciertas particularidades, pero de repente se me reduce el presupuesto, entonces mi aula, que era mi alcance definido, probablemente va a tener ciertas implicaciones, ¿verdad? Entonces, si tengo una reducción o un incremento en los costos, el alcance se puede ver ampliado o reducido. De igual forma con el tiempo. Si yo tenía 6 meses para completar el aula, pero de repente me dicen, tenés que tenerla en 3, esos costos se me van a ver incrementados para poder contratar a más personas, para poder hacer a más rápido el aula o comprar los materiales más rápido para tener el aula más rápido. En fin, esas 3 áreas, alcance, costos y tiempo, siempre van a estar conectadas y es muy importante tener eso presente, ¿verdad? Una siempre va a incidir a la otra. Si tengo más recursos, pues podría llegar a mi alcance más rápido. Si tengo menos, llegaré más lento. O si tengo menos, voy a tener que modificar el alcance, ¿verdad? Y así vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, esos 3 elementos son claves, ¿verdad? Y pues esta triple restricción es como un concepto que ha venido evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Y hay
a hoy consideraciones sobre una triple restricción ampliada, ¿verdad? En la que consideramos la satisfacción del cliente o de las personas interesadas, la calidad y los riesgos, ¿verdad? Entonces, es sumarle, es comprender, ¿verdad? Que el proyecto, todas estas áreas importantes de un proyecto van a estar interconectadas entre otras. Entonces, por ejemplo, si se me manifiesta un riesgo, ¿cómo se me va a modificar ese alcance? Es decir, si de repente tembló, y los cimientos de la escuela, los cimientos del aula que yo estaba construyendo se vieron afectados, ¿cómo va a verse conectados con los costos y cómo va a verse conectados con el tiempo? Yo creo que acá es comprenderlo todo como con una visión sistémica, como cosas que dependen unos de las otras, ¿verdad? Entonces, estos elementos, ¿verdad? Se conectan con los otros 5 que les comenté y estas 10 áreas que son importantes de tener en cuenta cuando ejecutamos un proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿seguimos? Hay una serie, ¿verdad?, de elementos clave que como bien dice el título de este webinar, yo quiero que ustedes se lleven, ¿verdad? Y en términos de los proyectos vamos a tener, a mí me parece que 3 claves, ¿verdad? Yo voy a tener problemas que son los que quiero atender o una necesidad que es la que yo quiero atender, que es la que voy a tener clara, voy a tener que tener clara y voy a tener que definir por qué esta necesidad es importante y por qué atiendo esta y no otra, ¿verdad? Porque al final tenemos que reconocer que vamos a tener un proyecto orientado a un fin, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos ordenando, verdad? Es que tenemos que reconocer claramente cuál es esta problemática, ¿verdad? Entonces, en función de esta problemática, es que yo defino la meta, ¿verdad? Esta meta entendida como el fin al que se me dirigen mis acciones. Entonces, si el problema es que la infraestructura física del aula X estaba debilitada, la meta, por ejemplo, va a ser construir una nueva aula y el proyecto en particular va a ser el vehículo que me permita alcanzar esta meta. El proyecto va a ser el orden que me permita llegar hasta esta meta y solventar ese problema, ¿verdad? Entonces, creo que conviene verlo, ¿verdad? Como en estos 3 niveles, ¿verdad? El problema, la meta y el proyecto, sabiendo que entonces voy a tener una situación problemática, una meta que es la que me permite posicionar el alcance y el seguimiento y un proyecto, ¿verdad? A través del cual yo voy a tener que definir objetivos, que voy a tener que tener claro a quién es que quiere atender, a través de cuáles actividades y mediante cuáles recursos, ¿verdad? Entonces creo que esa lógica es muy importante de tener en cuenta porque como les decía, este esfuerzo temporal y preciso para generar un producto o servicio que es un proyecto va a devenir de la definición de un problema, ¿verdad? O la necesidad inicial y su consecuente meta para atenderlo, ¿verdad? Entonces podemos ver que tenemos aquí un problema, aquí una meta y que el proyecto va a ser el medio que nos permita solventar la situación problemática que teníamos inicialmente y que nos va a implicar, como les venía diciendo, la consideración de diferentes áreas, ¿verdad? Como los recursos, las adquisiciones, las comunicaciones en los diferentes momentos. Yo lo que quiero y reitero tanto, ¿verdad? Para que vayamos conectando, ¿verdad? Que tenemos grupos de dirección, que tenemos áreas a las que poner la atención y que ahora sí, vamos a ir avanzando en cómo generar o cómo identificar el proyecto y el problema, en consecuencia las metas y por ende el proyecto en particular. Entonces, como les dije, considerando esos elementos clave, ¿verdad? Que eran los que orientaban nuestra labor, yo voy a tener, una de mis primeras elementos es pues definir el problema, ¿verdad? Entonces, para la hora de yo definir un proyecto o una propuesta de trabajo, ¿verdad? Pienso que estos son algunos tips que a mí me han sumado mucho valor, ¿verdad? En mi día a día y pues quería traérselos de manera puntual para que ustedes se los puedan llevar, ¿verdad? Entonces, antes, en toda esta línea, ¿verdad? Que era la que yo les hablaba de problema, meta y proyecto en puntual, podemos tener algunas claves, ¿verdad? Que nos permitan guiarnos hacia esta propuesta de proyecto. Entonces, la primera es en qué tiempo y en qué espacio se presenta la necesidad, ¿verdad? Para que un proyecto sea exitoso, tiene que tener su raíz clara, ¿verdad? Saber a qué le está respondiendo. Y entonces, para comprender bien cuál es ese problema, yo voy a tener que identificar de manera clara
las personas que se están viendo afectadas por la manifestación de ese problema. Entonces, esta es una etapa inicial y ahorita yo en la siguiente diapositiva les voy a presentar algunas herramientas que acompañen, ¿verdad? Este proceso para que también pues les sume valor a ustedes, ¿verdad? Entonces, comprender el problema, en qué tiempo se manifiesta, cuál es ese espacio, quiénes son las personas que se están viendo afectados, ¿verdad? Esto lo puedo hacer a través de técnicas como la lluvia de ideas, que más adelante les voy a presentar, pero de nuevo, si quiero un proyecto exitoso, voy a necesitar comprender de manera clara y puntual por qué es que quiero atenderlo y cuál es ese problema, ¿verdad? Entonces, comprender ese problema es lo que me va a poder permitir definir un alcance específico, porque a veces nos pasa que nos vamos con un problema y es tan grande, pero tan grande que no podemos definir una acción puntual, ¿verdad? Entonces al final volver de nuevo al centro, ¿verdad? Y decir, ok, con este problema es así, pero entonces yo voy a definir este proyecto y identifiqué de manera clara y puntual, ¿verdad? No desde como lo abstracto y lo general, sino de manera clara y puntual para que pueda llegar a resultados. Entonces, cuando ya tengo como definido este problema, ¿verdad? Parte de las herramientas que me van a servir para poder ir construyendo este proyecto va a ser identificar cuáles son sus causas y sus soluciones. Para eso yo les propongo una herramienta que también vamos a ver más adelante, que es el diagrama de pescado, que lo que me permite es justo eso, ¿verdad? Tener claro cuál es mi problema e ir estudiando, ok, ¿de dónde viene este problema? ¿Cuáles son esas causas, ¿verdad? ¿Qué es lo que me lo está generando? Y cómo potencialmente puedo atenderlo. Y una vez que yo tengo clara cómo puedo resolverlo, qué recursos son los que necesito para solventar ese problema, ¿verdad? Si ustedes van viendo lo que yo les contaba de las 10 áreas, ¿verdad? Que hablábamos hace un rato, todas se van viendo manifestadas en estos tips, ¿verdad? Por ejemplo, entonces sabíamos que tenemos que tener un alcance bien delimitado. ¿Por qué? ¿Cuál es ese problema? Y ahora ya nos traemos los recursos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son las personas que necesito? ¿Cuáles son los materiales? ¿A quién le tengo que comprar? ¿A quién tengo que informar? ¿A quién tengo que involucrar para que esta potencial solución que yo identifiqué pues resulte exitosa? Y acá un elemento siguiente que es el quinto consejo: ¿qué alianzas podemos generar para tener más recursos? En el quehacer de las juntas, ¿verdad? Hemos visto súper manifiesto por ustedes que una de las principales limitantes en su quehacer son los recursos, ¿verdad? Entonces, a la hora yo de definir un proyecto, viene a ser clave, ¿verdad? Reconociendo difícil, ¿verdad? Limitación en términos de recursos, las alianzas que yo pueda generar, ¿verdad? Con el sector privado, con la supervisión, con el gobierno local, con la asociación de desarrollo, ¿verdad? Hacerme esas preguntas, ¿verdad? De cuando yo piense en las soluciones, ¿quién me puede acompañar a mí en alcanzar estas soluciones, ¿verdad? Entonces, este término de alianzas es muy importante, ¿verdad? Porque sabemos que la institucionalidad nos va a dar recursos limitados. ¿Cómo podemos acompañarnos a través de alianzas para la ejecución de estas soluciones? Viene a ser clave. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso, verdad? ¿Cuál es nuestra propuesta de solución, verdad? Entonces recorrimos la identificación del problema, recorrimos el análisis de las causas y potenciales soluciones, analizamos qué recursos tengo, qué alianzas puedo generar para tener más recursos y ahora sí caigo concretamente en cuál es mi propuesta de solución ante la problemática que estoy identificando. Y esta pregunta es muy clave: ¿a quién definimos como responsables, verdad? A veces nos pasa mucho, ¿verdad? De que tenemos una idea y tenemos un proyecto, pero fallamos en definir de manera clara a quién o a quiénes les corresponden diferentes tareas, ¿verdad? Entonces yo diría que estos 7 consejos son claves, ¿verdad? A la hora de definir un proyecto. Reconocer bien la problemática, reconocer de dónde viene esa problemática, hacer una ponderación de las potenciales soluciones que tiene esta problemática, identificar qué recursos requiero para solucionarla, ¿verdad? Y balancear, ¿verdad? ¿Qué recursos, o sea, dentro de todas las soluciones que tengo, qué realmente es realista con los recursos que tengo? ¿Y cómo puedo ampliar esos recursos para que sean más? ¿Verdad? Que eran las preguntas en términos de alianzas que les hacía, para finalmente decidir de manera clara
cuál va a ser la solución a la que yo le voy a estar apostando y quiénes van a ser los responsables de estar ejecutando esta solución, ¿verdad? Entonces, son una serie de tips que les doy para que ustedes puedan tenerlas en consideración de cara a la ejecución exitosa de proyectos. Entonces, como les decía, algunas herramientas, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, ay, Carla, habla un montón, pero ¿y cómo lo materializo, verdad? Entonces, yo sé que no me va a dar tiempo, este webinar es muy cortito, ¿verdad? Pero ustedes toman nota y sé que después pueden ahí, por su curiosidad, ¿verdad? O yo voy a hacer un esbozo muy general, pero después ustedes pueden agarrar algunas de estas herramientas y decir, amiga, yo me acuerdo cuando Carla me habló de, por ejemplo, el diagrama de pescado, ¿verdad? Que era lo que les decía. Entonces, a veces cuando yo tengo un problema, conviene hacerle preguntas al problema, por ejemplo. Entonces, yo tengo claro de que puede haber una desmotivación estudiantil, ¿verdad? O sea, se está generando un ausentismo, ¿verdad? Y la junta se va a involucrar. Entonces, puede que una de las causas sea el mal estado de las aulas, como veníamos diciendo, la falta de dotación de internet. Y ahí yo voy poniendo, yo le pregunto a mi problema o a mi situación problemática de dónde viene y por qué se generó. Y yo puedo ir dividiendo, ¿verdad? Hasta darme cuenta, ¿verdad? Que a través de esas preguntas generadoras yo voy a poder identificar potenciales soluciones, ¿verdad? Porque tengo las causas claras y entonces una vez con esa causa, yo le pregunto a la causa, ¿cómo puedo atenderla? ¿O por qué se manifestó esta causa? Y así es como yo puedo llegar a potenciales soluciones, ¿verdad? Esto se entiende como diagrama de pescado y es este ejemplo en particular el que tiene causa y por qué y necesidades, ¿verdad? Entonces, si en algún momento ustedes están en esta etapa de definir este problema, de cuáles son las causas y las soluciones, una potencial herramienta que suma mucho valor, ¿verdad? Viene a ser este diagrama de pescado. Cuando, por ejemplo, estoy haciéndome estas preguntas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Quiénes son las personas afectadas? Podríamos pensar, por ejemplo, en el uso de técnicas como las lluvias de ideas, ¿verdad? Entonces, las lluvias de ideas vienen a ser una técnica que, por ejemplo, reunida toda la junta con el director o con la comunidad educativa, podemos empezar a preguntarnos cuál es esta necesidad, por qué, o sea, generar preguntas claves, ¿verdad? Que nos permitan ir como abriendo un espacio de conversación. A veces llegamos a espacios y es como, bueno, participen. Y ustedes han visto como todos los silencios incómodos, ¿verdad? Entonces, a veces las lluvias de ideas vienen a ser un mecanismo, ¿verdad? A través del cual yo pongo un tema en la mesa y le empiezo a preguntar a las personas, bueno, ¿y qué haría usted? Y esa conversación se va multiplicando, hasta que yo tengo como una lluvia de ideas que, por ejemplo, me va a permitir identificar potenciales soluciones, me va a permitir identificar potenciales recursos, me va a permitir identificar proveedores, me va a permitir identificar qué es calidad para el grupo. En fin, la lluvia de ideas es un elemento muy potente. Hay que ordenarlo, en definitiva, en una lluvia de ideas podemos durar días, ¿verdad? Pero si lo utilizamos como herramienta partiendo de preguntas generadoras clave, nos va a sumar muchísimo valor en nuestro quehacer. Otra de las técnicas que, por ejemplo, yo les quería traer, ¿verdad? Muy breve, ¿verdad? Para que ustedes puedan después llevárselas y estudiarlas, viene a hacerlo el FODA, ¿verdad? Que lo podemos conectar con, por ejemplo, esto, qué recursos, qué alianzas, cuál es nuestra propuesta de solución. Entonces, conviene estudiarnos hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? Entonces, a partir de un análisis FODA, ¿verdad? Podemos llegar a este tipo de soluciones, ¿verdad? O es una técnica que ha sido muy utilizada, pero y que podemos ver acompañada identificando qué tenemos, en qué somos fuertes, en qué áreas no somos tan fuertes, cuáles son nuestras debilidades. Estas preguntas, tanto de fortalezas y debilidades, son hacia adentro de la junta o hacia adentro del equipo, ¿verdad? Decir, ok, tenemos a Juanita, que es increíble con los números y con la gestión de proveedores. Esa es una de mis fortalezas. Pero como debilidades tenemos la limitación de recursos, ¿verdad? Podría ser eso, pero como tenemos a Juanita, entonces tal vez podríamos generar alianzas, ¿verdad? Hacer como este análisis a lo interno de qué nos hace fuertes y dónde están estos espacios de mejora o de oportunidad y hacia afuera, ¿verdad? Reconocer también entonces las oportunidades, cómo podría generar alianza con la municipalidad para ejecutar mi proyecto y cuáles son las amenazas.
las oportunidades están enlazadas hacia lo externo y las fortalezas y las debilidades hacia lo interno, ¿verdad? Esos son elementos importantes de considerar. Y otras herramientas, ¿verdad? Que hacer las matrices en las que yo, una vez que tengo identificado, ¿verdad? Las tareas, les asigno responsables, ¿verdad? Que es lo que les decía antes acá, ¿verdad? Que a veces uno de ese elemento clave es definir responsabilidades, porque si no lo hacemos, muchas cosas quedan en el aire, ¿verdad? Entonces, matrices así nos permiten, por ejemplo, decir, qué sé yo, al presidente, al vicepresidente, a la secretaría, al vocal, los podemos ordenar como las personas que tenemos y asignar, ¿verdad? Y esta matriz RACI, de nuevo, no me va a dar el tiempo de explicarla en su totalidad, pero les invito a buscarla. Lo que nos dice es que van a haber personas que van a tener roles diferentes en la gestión de proyectos. Entonces va a haber responsables que se encargan puntualmente de la ejecución de la tarea, van a haber autoridades a las que yo, por ejemplo, decir, autoridad no tiene que entenderse como jerárquico de que es que le tengo que responder, pero que tal vez le tengo que buscar como esta aprobación o este trabajo en conjunto, un visto bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entenderlo, verdad? En todo el entramado. También van a haber personas que solamente tengan que ser consultadas para preguntarles cómo se siente usted ante esta potencial respuesta o esta tarea, y otras que van a tener que ser informadas. A veces conviene, cuando pensamos en los responsables, pensar también en estos roles, ¿verdad? Que queremos que las personas jueguen, porque esto nos va a permitir darle un mejor y un mayor seguimiento a los proyectos, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es un leve recorrido, no puedo profundizar tanto en cada una de estas técnicas, pero les recuerdo el diagrama de pescado, las nubes, las lluvias de ideas, perdón, las matrices de responsables y las matrices FODA nos permiten, ¿verdad?, como irle dando acompañamiento a estos tips para definir las propuestas de proyecto, ¿verdad?, que son como herramientas que podemos usar para poder ir avanzando hacia la definición más concreta de los proyectos. Acá es otra de las, ahora sí, ¿verdad? Como ya pensando concretamente en los objetivos de mi proyecto, hay una metodología que no se nos puede olvidar, que es la metodología SMART, ¿verdad? Entonces, como yo les venía diciendo o reiterando, ¿verdad? Nuestro proyecto va a tener un alcance delimitado, un tiempo, una asignación de tiempo específica, generando un servicio o un recurso específico, ¿verdad? Pero para poder llegar de esta definición de problema al proyecto y por ende a su objetivo, nos conviene, ¿verdad? Como tener una forma o una metodología a través de la cual podamos definir objetivos de manera clara. Y esta es una metodología de las más conocidas a nivel mundial, que es la metodología SMART. SMART significa inteligente en inglés, ¿verdad? Pero realmente lo que viene a hacer es una serie de siglas, ¿verdad? Que nos dicen que a la hora de definir objetivos, yo voy a tener que tener 5 elementos claves. Que mi objetivo sea específico, ¿verdad? Que esto era lo que les venía diciendo antes, ¿verdad? Tener esa claridad de qué quiero lograr, por qué lo quiero lograr, con quiénes y en dónde, ¿verdad? Que es justo esto lo que les venía diciendo en términos del alcance. Este objetivo a su vez tiene que ser medible. ¿Cómo voy a darle ese seguimiento a ese objetivo, verdad? Por ejemplo, si yo definí, vamos de nuevo, que lo que quiero lograr es la construcción de esta aula porque realmente va a mejorar la calidad educativa, con quiénes, a través de cuáles recursos y en una comunidad específica, ahora sí, qué características puntuales va a tener esa aula y cómo es que le voy a dar seguimiento. Entonces, por ejemplo, el cumplimiento en términos del tiempo, el cumplimiento de ciertas características que quiero que tenga en términos de metros cuadrados, ¿verdad? La definición clara de cómo voy a medir que este objetivo específico vaya avanzando. Realmente la A lo que nos va a venir a decir es nuestro objetivo es alcanzable, ¿verdad? Y ese es de nuevo esta consideración de los recursos. Todo se va conectando, como hemos venido diciendo. Las 10 áreas de conocimiento que yo tengo que tener claras a la hora de ejecutar un proyecto se me van a ver conectadas con esto, ¿verdad? También que mi objetivo sea alcanzable, reconociendo qué recursos tengo para lograr la meta, que sea realista. A veces nos gustaría construir toda la escuela, pero en función de los recursos y en función de los medios para darle supervisión a este proyecto,
realmente es realista el definirlo, ¿verdad? O debería hacerme más preguntas. Y sobre todo el tiempo, ¿verdad? Si no definimos tiempo, si no definimos recursos, si no definimos de manera puntual qué es lo que quiero lograr, mi proyecto se puede perder, ¿verdad? O sea, mi proyecto podemos empezar, podemos tener un ímpetu buenísimo para poder desarrollar X o Y proyecto, pero se puede perder en el tiempo si no vuelvo a caer en estas metodologías, ¿verdad? Entonces, cuando yo defino un objetivo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, podría definir, mi objetivo es comprarme un carro. Entonces, pero ya ahí es donde me puedo empezar a preguntar, ¿qué carro? ¿Cómo voy a medir si ese es el carro que quiero? ¿Qué recursos tengo para alcanzar el carro? ¿Es realista que yo quiera comprarme no sé, un BMW o realmente no es realista con mis recursos? ¿Y hasta cuándo quiero tener ese carro? Entonces, por ejemplo, es muy diferente si yo digo, quiero comprarme un carro modelo X y voy a tenerlo para 6 meses, ¿verdad? A través de estos recursos, ¿verdad? Entonces es siempre, ¿verdad? Que cuando definimos un objetivo, no nos quedemos solamente en construir el aula, ¿verdad? Retomando este ejemplo que veníamos trayendo, sino en cuánto tiempo, con cuáles recursos, a quiénes tengo que involucrar y sobre todo qué tan viable es ese objetivo que yo me estoy definiendo, ¿verdad? Entonces la metodología de objetivos SMART viene a sumar mucho valor a efectos de tener una claridad, ¿verdad? De decir, ok, no voy a dejar que la totalidad me coma, sino que voy a tratar de definir de manera lo más puntual posible los diferentes elementos, ¿verdad? Para poder ir avanzando. Entonces, esta metodología, junto a las otras herramientas que hemos venido recorriendo, nos va a permitir tener un norte más claro, ¿verdad? De nuevo, qué quiero, cómo lo voy a medir, cuáles son esos recursos que tengo, qué tan viable es y en cuánto tiempo quiero lograrlo, ¿verdad? Esta metodología SMART es muy importante que ustedes puedan llevársela hoy y también, de nuevo, es una pincelada. Si ustedes hacen un recorrido más profundo, estoy segura que van a encontrar nuevos y diferentes materiales. Entonces, esas son mis recomendaciones en términos de definir objetivos. Ahora, de nuevo, cómo alcanzar estos objetivos, ¿verdad? Estos de nuevo son como una serie de tips que yo les traigo a ustedes, ¿verdad? Que vienen en coherencia con los diferentes elementos que hemos venido recorriendo. Entonces, para alcanzar estos objetivos, tengo que definir claramente mi proyecto y tengo que asegurarme que exista una coherencia entre la solución y el problema. Entonces, volvamos a las herramientas. A través de un diagrama de pescado, yo puedo asegurarme gráficamente que el problema que yo identifiqué, la causa y su solución, puedo verle como ese fluido lógico, ¿verdad? Porque a veces nos podemos perder. Tenemos como una situación problemática, pero de repente la solución y el problema no estaban tan conectados, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy definiendo el proyecto, tengo que asegurarme que estas acciones que yo estoy proponiendo realmente respondan al problema y a la solución que me propuse. De nuevo, acompañándonos, por ejemplo, de herramientas como el diagrama de pescado, que es hacerle preguntas al problema, ¿verdad? Y proponer o identificar soluciones a partir de las causas. También para alcanzar esos objetivos es muy importante definir un plan de trabajo, ¿verdad? Como les decía, el proyecto va a tener que tener una noción con tiempo, entonces voy a tener que establecer un cronograma y responsables. Yo sé que ustedes pueden decir, bueno, Carla, pero es que ¿cómo hago un cronograma? Yo nunca he hecho eso, ¿verdad? Parte de nuestros objetivos desde la fundación es dotarles a ustedes de machotes, ¿verdad? Para que puedan ir acompañando sus procesos, pero pues la intención es mantener como, ok, yo ya tengo un objetivo, ¿cuáles van a ser esas tareas, esas actividades que tengo que ir haciendo para cumplir ese objetivo y en cuánto tiempo? Y siempre poner eso en papel, eso nos ayuda, ¿verdad? En papel lo digo yo, pero puede ser en un programa, en un documento de Word, en lo que sea, en el grupo de WhatsApp donde ustedes llevan su gestión. Siempre establecer un cronograma en relación al tiempo y, de nuevo, los responsables, entendiendo que van a haber responsables a los que yo tengo que informar, a los que yo les tengo que pedir autorización, a quienes tengo que consultar y propiamente quien ejecuta la acción. Defino también claramente las actividades y los medios para completarlas, ¿verdad? Acá también es muy importante, ¿verdad? Entonces yo tengo un objetivo, ese objetivo va a ser macro, ¿verdad? Después de ese objetivo yo defino de manera clara las actividades que me van a permitir alcanzar ese objetivo, que si definí de manera SMART, ¿verdad? De manera
específica, medible, alcanzable, realista y ajustada en el tiempo, va a ser más fácil, ¿verdad?, que yo pueda alcanzarla, ¿verdad? Reviso también para alcanzar los objetivos. Tengo que estar revisando constantemente cómo voy respecto al cumplimiento de estas metas, cómo voy respecto al cumplimiento de los objetivos y cómo voy respecto a estas actividades que proyectaba ir alcanzando. Acá también para alcanzar los objetivos y en función de esto, ¿verdad? Yo espero que ustedes puedan ir conmigo conectando las ideas, ¿verdad? De que acá ya vamos como, ¿se acuerdan cuando les hablaba de los grupos de dirección, ¿verdad? Entonces acá esto de revisar los avances e identificar las limitaciones va como coherente con lo que les decía el monitoreo y el control, ¿verdad? O el monitoreo y el seguimiento, porque definí en una planificación qué es lo que tengo que hacer y quiénes, ¿verdad? Y cómo y en cuáles tiempos, y posteriormente voy revisando en función de esa planificación. Y a través de identificar mis limitaciones, ¿verdad? Es que empiezo a procurar apoyos reconociendo, ¿verdad? Las 10 áreas de conocimiento que tenía que gestionar y la triple restricción, que es lo que venía diciéndoles, ¿verdad? Que ciertos cambios me van a implicar, bueno, una modificación en términos de alcance, una modificación en términos de costos o una modificación en términos de recursos u otros, ¿verdad? O calidad, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Acá entonces, cuando yo voy monitoreando y voy revisando estos avances e identificando limitaciones, puedo establecer acciones correctivas, ¿verdad? Y a través de estas acciones correctivas, yo también voy a ir involucrando a diferentes actores que vengan a contribuirme con la solución del proyecto o con la mejora del mismo. Y sobre todo lo que les venía diciendo en un principio, registro mis lecciones aprendidas. Por eso es que viene la importancia de los cierres de los proyectos, aunque sea que a veces se nos olvida esa parte. A través de registrar las lecciones aprendidas, por ejemplo, yo puedo dejar en un documento quién me ayudó, cómo me ayudó, cuáles fueron estas limitaciones que fui reconociendo, porque eso viene a ser un conjunto de saberes que yo voy a tener de cara a la futura ejecución del siguiente proyecto, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Estas son consideraciones que yo les recomiendo en términos de poder alcanzar esos objetivos SMART que habíamos definido, ¿verdad? Volvemos, específicos, medibles, alcanzables, realistas y ajustados al tiempo. Entonces, para ir avanzando, yo quería ofrecerles, ¿verdad?, una serie de reglas de oro para la gestión de proyectos. Ya con esto, ya casi vamos concluyendo en respecto al tiempo de ustedes, ¿verdad? Como les digo, es un contenido pues bastante introductorio, ¿verdad? Pero en función de lo que hemos venido recorriendo, ¿verdad? Creo que podemos retomar algunas reglas de oro para la ejecución de proyectos, dentro de las que podemos mencionar como la primera, establecer un alcance claro con entregables claros también. El saber hacia dónde quiero ir y cuáles son esos productos que son la clave para yo poder llegar hacia donde quiero ir es fundamental. Es decir, yo voy a tener que, de nuevo, como les decía, en función de estas metodologías, de manera clara, específica, con recursos, con tiempo, identifico cuál es mi alcance puntual y a partir de ahí cuáles son esos entregables que son necesarios para alcanzar este alcance que defino. También en los proyectos nos conviene definir un cronograma responsable. Responsable, cuando escribí ese responsable, ¿responsable con qué? Responsable y consciente de los recursos que tengo, el tiempo que tengo, la gente que tengo, el dinero que tengo, los proveedores que tengo, ¿verdad? A veces nos pasa mucho que queremos planificar y decir, no, yo lo voy a lograr súper rápido, pero tal vez ese cronograma no es tan coherente con lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces es importante que cuando yo establezca ese cronograma como junta o como miembro de la comunidad educativa, sea coherente con lo que tengo y pues trate de pensar en función del conocimiento que tengo yo de mi comunidad, del conocimiento que tengo yo de mi centro, ¿verdad? No es que haya que ser pesimista, ¿verdad? No es que yo les voy a decir, sumen colchones de un mes porque todo es muy lento, no. Pero sí siento tener esa consideración, ¿verdad? De que las actividades van a tener un tiempo, ¿verdad? Y que yo voy a tener que ir gestionando ese cronograma y que a la hora de planificarlo, lo mejor es que tenga la mayor cantidad de riesgos identificados, ¿verdad? O de todo identificado para poder construirlo de manera más precisa y llevarlo a un seguimiento preciso también.
Analizar los riesgos también es algo muy importante. A veces cuando estamos definiendo, ok, yo es que quiero esta aula, ¿verdad? Y lo voy a tener en este tiempo porque es coherente con los recursos que tengo, porque voy a pedir la ayuda de la municipalidad, voy a gestionar el apoyo de una empresa privada, ¿verdad? Pero siempre es bueno hacerme la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si, verdad? Yo creo que esa es una de las preguntas generadoras en términos de riesgo. ¿Qué pasa si, si se manifiesta esto? ¿Qué tan probable es que se manifieste? Y sobre todo, ¿cómo me voy a preparar yo para responder si se manifiesta? ¿Verdad? ¿Qué voy a tener que sacrificar? ¿O qué voy a tener que invertir más? ¿Verdad? Porque si hacemos una identificación precisa y analizamos los riesgos, tal vez nos demos cuenta que no era el momento para iniciar la ejecución de ese proyecto o que tal vez tengamos que esperar a tener cierto recurso para que nuestro proyecto tenga mejor puerto, ¿verdad? Y es justo, ¿verdad? Todo esto de nuevo se conecta con esas 10 áreas, ¿verdad? Que les traje al principio. También vamos a tener que gestionar e involucrar a las partes interesadas, ¿verdad? Yo creo que acá parte de los webinars, ¿verdad? Que hemos venido pues recorriendo a lo largo nos ha ido dando técnicas de liderazgo, técnicas de negociación, técnicas para poder gestionar las comunicaciones de manera más apropiada, ¿verdad? Porque voy a tener que gestionar el involucramiento de las partes, ¿verdad? Como junta, yo sé que voy a tener que trabajar de la mano con el director, sé que voy a tener que trabajar de la mano con los estudiantes, cómo es que voy a hacer ese trabajo, ¿verdad? Cómo es que les voy a comunicar lo que hago para procurar sus apoyos, ¿verdad? Asegurarme que la solución que yo esté proponiendo tenga el visto bueno del mayor número de partes, ¿verdad? Para poder avanzar en una ejecución tranquila y buena del proyecto. Otra regla de oro, ¿verdad? Era lo que les decía, la triple restricción, ¿verdad? Entendiéndola desde un punto inicial, alcance, tiempo, costo, ¿verdad? Lo que yo haya definido inicialmente, si afecto los tiempos, ese alcance se va a ver limitado, si afecto los costos, se va a ver afectado ese tiempo y se va a ver afectado el alcance, ¿verdad? Como esta lógica triangular e incluso puedo sumarle otras variables para comprender una triple restricción ampliada, que era lo que les decía, de incluir los riesgos e incluir la calidad, ¿verdad? Que eran, de nuevo, parte de estas 10 áreas del conocimiento que les recordé, que son las que tenemos que tener presentes al ejecutar un proyecto. También es muy importante a la hora de ejecutar un proyecto que yo documente los cambios. Esto porque, de nuevo, era lo que les decía, ¿verdad? En muchas ocasiones tenemos un plan y lo vamos ejecutando, pero el plan cambia y yo tal vez no documenté que el plan había cambiado. Entonces, cuando tal vez esta junta se salga y llegue otra, cuando esta junta termine y llegue otra, no va a tener como un repositorio de por qué se dieron esos cambios, cómo resolvieron los cambios, ¿verdad? Al final, muchos de esos saberes se van con la persona, ¿verdad? Y yo creo que en un puesto como las juntas, ¿verdad? En el que existe una rotación de las personas, es importante que tratemos de dejar documentado la mayor cantidad de cosas posibles. No es por documentado, no es que les digo que tienen que hacer un documento de 100 páginas respecto a lo que se hizo, ¿verdad? Pero sí tal vez las claves, porque cuando yo documento los cambios, tengo evidencia de por qué se dieron, ¿verdad? Y a la vez tengo insumos para mantener en el tiempo, ¿verdad? Como este reconocimiento de qué fue lo que pasó y cómo podría volverse a manifestar esto que pasó, ¿verdad? Entonces, tener esto siempre como muy de la mano. También otra de las reglas de oro en términos de la gestión de proyectos es definir de manera clara cuáles van a ser los medios, la frecuencia y los canales de comunicación, ¿verdad? En un proyecto siempre van a haber más de muchos involucrados, ¿verdad? Entonces voy a tener que establecer de manera clara cómo comunicarme con ellos y con ellas, a través de cuáles medios lo hago y con qué frecuencia, ¿verdad? Esto a la vez se ve como se ve conectado, ¿verdad? Con la matriz de involucrados que yo les hablaba antes, ¿verdad? Entonces, en un proyecto voy a tener a personas que van a ser responsables, otras que van a tener que ser informadas, otras que van a tener que ser consultados, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando yo lo esté diseñando, defina, ¿verdad? Cada cuánto me voy a acercar, va a ser cada 15 días, va a ser una vez al mes, va a ser al final del proyecto y siempre pensar por qué es que lo estoy haciendo, ¿verdad? Además, es importante que gestionemos de manera responsable nuestros recursos, ¿verdad? Y acá es importante que sean tanto los recursos humanos como los materiales, ¿verdad? Siempre apuntando a como habíamos por ejemplo,
desarrollado en días anteriores en un webinar anterior, ¿verdad? Los principios de eficiencia y eficacia, ¿verdad? Esta gestión eficiente de los recursos, documentar esos recursos, saber que la selección de los proveedores, la calidad de los recursos que también estoy adquiriendo, ¿verdad? Esta gestión que apunte pues a esta responsabilidad y de nuevo, documentar el cierre de los proyectos, ¿verdad? Siempre va a ser un elemento clave en términos de poder comprender las lecciones aprendidas y las buenas prácticas, ¿verdad? Entonces, con estas reglas de oro, pues yo doy por cerrada mi intervención y ahora pues le solicito a Astrid que pueda apoyarme para que nos pueda contar un poco sobre las principales apreciaciones o les invito a hacer alguna consulta en caso de tener una. Como les comentaba, ¿verdad? Esto es un recorrido por algunos de los elementos introductorios, ¿verdad? Elementos introductorios a tener claros en la gestión de proyectos, ¿verdad? Y posterior a esto, pues nos vamos a ir viendo acompañados por otras dependencias del MEP que puedan ir dando respuesta a otras consultas más precisas que tuve la oportunidad de ir viendo que se iban desarrollando. Entonces, más bien, Astrid, si vos me podés apoyar en algunos de los comentarios o preguntas, te agradecería muchísimo. Claro que sí, Carla, muchas gracias. Más bien, efectivamente, pues aquí nos hacen algunos comentarios sobre el tema de la Junta debe pedir permiso a la DIE para hacer un proyecto. En el caso de la construcción de aula, cuando diste el ejemplo, sí, efectivamente, ¿verdad? Eso está reglamentado y pues sí, ese fue un pequeño ejemplo, pero sí tiene todo un tema de lineamientos previos que hay que seguir. Entonces, pues nada más para aclarar ese punto ahí, que ustedes pues bastante bien lo manejan a nivel operativo. Algo que sí resaltaba una compañera que está por acá, se llama Vera, dice, pero siempre se nos dice que el contenido presupuestario es lo primero que se debe considerar. Entonces, nada más ahí como tal vez para agregarlo, que eso también igual aplica desde lo que se indica de lineamientos, desde las juntas. Después dice, esta ya es más específica y vamos a tener un webinar para ello, que es el tema de, desde la Dirección de Infraestructura y Equipamiento, ¿cuáles instancias involucran la gestión de un proyecto constructivo? Entonces, pues ahí igual cualquier intervención, Carla, ¿verdad? Adelante, pero te voy leyendo cómo van las apreciaciones de la comunidad aquí educativa. Dice, para el MEP son tan importantes el cómo y el por qué, pero nos exigen cumplir plazos y temporalidad de ejecución y presentación de proyectos administrativos sin considerar que nuestra labor es omnoren. Sin horarios fijos, pues cada miembro de junta tiene sus propios horarios de trabajo. Entonces, tal vez algún consejo, Carla, para poder solventar esta situación. Claro, sí, justo. Para eso, por ejemplo, era lo que les decía, ¿verdad? De mantener siempre de cuando ya tenemos el objetivo claro, ¿verdad? Y las acciones, asignar matrices, ¿verdad? De responsables con plazos definidos, ¿verdad? Y que esta definición de tareas sea lo más franca con nosotros y nosotras mismas posibles, ¿verdad? A veces queremos decir, no, yo puedo con todo, pero tal vez si no estamos siendo tan consecuentes con los recursos que tenemos, ¿verdad? Que era una de las reglas de oro, ¿verdad? El definir un cronograma responsable, ¿verdad? El establecer claro los alcances, ¿verdad? El definir los medios y frecuencia de los canales de comunicación, ¿verdad? Y gestionar responsablemente los recursos, ¿verdad? Entonces, si yo defino claramente los responsables para la asignación de tareas y de manera coherente con mis recursos y mis capacidades, es más probable, ¿verdad?, que podamos alcanzar un cumplimiento o un proyecto exitoso. Muchas gracias, Carla, por ese consejo. Vamos a ver, hay otro que es igual como por el tema de infraestructura educativa, entonces yo creo que ese lo podemos abordar en el siguiente webinar acerca del tema de recursos y del mantenimiento, ya sea por orden sanitaria, nos dice de Miguel, entonces pues ese lo podemos abarcar más adelante en el próximo webinar. Hay algunos comentarios también como del tema de procedimientos que se llevan a lo interno de las juntas. Efectivamente, ¿verdad? La administración pública pues está ligada a un tema de procedimientos y sabemos que a veces pues puede ser bochornoso, ¿verdad? Porque don Marvin nos hace el comentario de que sí se conoce el tema de lluvias circulares, ¿verdad? Como requisito para que las juntas, que a veces eso entraba a cualquier proyecto por
buen concebido y pensado tal vez que sea. Tal vez eso fue lo que quiso decir don Marvin, y pues sí, es algo a lo que, ¿verdad? Hay que ajustarse, pero no sé si Carla, ¿tienes algún consejo también en ese tema de Sí, trámites, tal vez? sí, yo creo que de nuevo conviene como a través como de estos mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos identificar a través de una lluvia de ideas de manera precisa cuáles son esos trámites, ¿verdad? O sea, con nuestra junta, ¿verdad? Hacerlo lo más puntual posible, involucrar a otros aliados, ¿verdad? O a otros involucrados del centro de la comunidad educativa que nos permitan tener esa claridad de cuáles son, apoyarnos de ese otro criterio experto, ¿verdad? Que vienen a ser las direcciones regionales o supervisiones, tratar de tener de manera clara, ¿verdad? Cuáles son esas limitaciones, ¿verdad? Y justo conectarlo, por ejemplo, cuando les decía lo de un objetivo que fuera específico, medible, alcanzable, realista, ¿verdad? Realista con todos estos requerimientos, ¿verdad? Y tenerlo lo más claro posible, delimitados, va a ser el medio a que nos permita, pues, una ejecución más orientada a las capacidades que tenemos o mucho más exitosa, ¿verdad? Y sí, tal y como Astrid decía, la intención de este espacio es como dotarles a ustedes de elementos básicos para la gestión, pero en concreto, para los que respetan infraestructura, ¿verdad? Vamos a tener en los próximos webinars el acompañamiento de la DIE y también del programa de equidad y de otras dependencias del MEP, pero ustedes, por ejemplo, ya van a tener elementos base, ¿verdad? Ya van a decir, ok, si la DIE me pide un proyecto, ok, ya voy a tener esto y esto y esto. Y justo, ¿verdad? Tal y como decía Astrid, cuando di el ejemplo del aula es porque era uno de los más fáciles de entender, ¿verdad? Pero sí, hay modelos puntuales que la DIE nos da y de hecho parte de la reglamentación nos lo deja claro, ¿verdad? Sí, aquí hay otros, sí, don Michael efectivamente nos dice que necesitamos webinar con la DIE, programas de equidad, y efectivamente vamos a tener un webinar para cada uno de ellos. Dice que don Carlos, que muy interesante la exposición, sin embargo hay mucha diferencia entre la teoría y la práctica. La burocracia para hacer un proyecto en un centro educativo hace muchas veces que toda esa teoría de planificación de proyectos no se cumpla. Sí, Tal vez. tiene toda la razón, don Carlos. Y de nuevo, yo creo que la burocracia va a ser un elemento que va a mantenerse ahí, ¿verdad? Pero justo, ¿cómo sumamos a nuestro análisis del riesgo toda esa burocracia? Por ejemplo, sería la siguiente pregunta que yo le podría hacer, ¿verdad? Siempre voy a tener que cumplir, ¿verdad? Siempre voy a tener un alcance limitado, voy a tener múltiples involucrados, voy a tener limitaciones, ¿verdad? Reglamentarias, pero entonces cuando yo planifico, ¿cómo sumo esa burocracia a mi análisis de riesgo? ¿Y cómo sumo esa burocracia a mi cronograma? Entonces, ¿cómo construyo desde la realidad, ¿verdad? Porque no porque la burocracia exista voy a dejar de ejecutar. Entonces, entiendo mucho, claro, hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica y yo lo vivo todos los días como gerente de proyectos, ¿verdad? Pero al final es cómo me traigo estas herramientas y trato de contemplar todos los riesgos potenciales, ¿verdad? Y planifico desde los riesgos y reconociendo que van a haber situaciones que no puedo cambiar, ¿verdad? Pero que si yo tengo un norte claro, que si definí mis objetivos de manera específica, si hice una reflexión clara de mis recursos, si procuré alianzas y si tengo claro todos esos 10 elementos que yo les contaba que tenemos que considerar, ¿verdad? Puedo ir generando soluciones diferentes, ¿verdad? Entonces yo sí creo que hacemos un análisis, ¿verdad? De hecho, eso se le conocen como factores ambientales, ¿verdad? En dónde es que yo ejecuto mi proyecto y es desde ahí que yo tengo que construir, ¿verdad? No es que yo, estas herramientas que les doy a ustedes sí suenan muy bonitas, ¿verdad? Pero vamos a tener que irlas modificando, pero yo creo que ese comprender, ¿verdad? El riesgo como algo en mi planificación, ¿verdad? Y comprenderlo, lo coyuntural y lo contextual viene a ser clave, ¿verdad? Para poder maniobrar de mejor forma nuestros proyectos. Así es, Carla. Yo creo que también una de las cosas que resaltabas en el tema es de ir registrando nuestros avances, ¿verdad? Sabemos que a veces pues el tema de tramitología nos puede paralizar un poco la gestión que se esté haciendo. Sin embargo, el ir registrando poco a poco el avance, eso permite más adelante justificar por qué el de los tiempos, ¿verdad? ¿Por qué nos atrasamos con tal cosa? ¿Por qué, verdad, esto?
tal vez no fueron agentes externos y bueno, eso es algo también muy importante que yo creo que resalto para el tema de las juntas, que sé que el tema de tramitología también es algo que les afecta, pero que si mantienen un buen registro de cómo van avanzando, aunque sea un paso lento, ¿verdad? Eso les da también el pase para poder justificar después, ¿verdad? Ante las respectivas autoridades. Lo que pasa a veces es que más bien no hay de dónde, bueno, ¿y por qué pasó esto? Ay, no tenemos registrado que fue que esto pasó o lo otro, ¿verdad? Entonces, a veces eso es en lo que no debemos fallar también como un buen elemento de apoyo. Otra, bueno, aquí nos pregunta doña Vera un tema de la documentación atinente a la DIE. En el sitio web de juntas hay una sección de infraestructura, sin embargo, pues también la DIE tiene directamente desde la página del Ministerio de Educación, hay una sección de la DIE, entonces ahí puede encontrar documentos oficiales y actualizados de la dirección. Vamos a ver, don Michael nos consulta si tienen algún grupo de WhatsApp para estar al tanto de capacitaciones para nosotras las juntas. No, don Michael, pero sí en el tema en el sitio web, en juntas.mep.go.cr, en la sección de calendario, están todas las capacitaciones o bueno, las que se van habilitando poco a poco. Entonces ahí también pueden verlo. Y Carla también nos consulta también en el sitio web nos pregunta Lucy que si desea ver la capacitación, entonces que posteriormente el día de hoy estará siendo grabada y ya lo que es el día viernes, lunes, la podrán encontrar en el sitio web de juntas, en la sección de capacitaciones. También nos consultan que hay varios también felicitaciones, Carla, por la exposición, entonces que muy fluida, muy clara, así que muy bien. Y dice que el calendario de webinar viene acompañado del correo donde aparece el link para cada sesión, nos pregunta Vera. No, es que las sesiones se van habilitando jueves a jueves, ¿verdad? Porque algunas, yo no sé si recuerdan, pero algunas las tenemos programadas por medio del Teams, de oficial del IDP del MEP, y algunas son programadas por Zoom, entonces no podemos tener la lista de los links todavía preestablecida, ¿verdad? Entonces, pero sí lo vamos actualizando los días lunes antes de que sea el webinar el jueves. Entonces, se los estamos compartiendo. Vamos a ver. Gracias, Sas. Vamos a ver. Excelente webinar. Muchas gracias por la información. Está muy clara. Por el momento, ya estamos con la parte de consultas, Carla. Agradecerle a todas las personas. No sé si tienes algún mensaje de cierre para las mismas. Claro, más bien muchísimas gracias, Astrid, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, ¿verdad? Reiterarles que este es un esfuerzo por y para ustedes, ¿verdad? Yo sé que a veces una se queda con estos elementos que una se queda, bueno, qué montón de teoría, Carla, o sea, me diste un montón de teoría y ahora qué hago yo con esto, ¿verdad? Por eso les hacía énfasis en herramientas, ¿verdad? Como fuimos viendo el diagrama de pescado, la matriz de responsables, hay un montón, la definición de objetivos a través de metodologías SMART, hay bastantes, ¿verdad? Y yo sé lo retador que es, se lo digo como del corazón, ¿verdad? Que yo pasé un montón de rato estudiando para hacer esto, ¿verdad? Y que aún en la práctica una dice, pero no me salió como yo tenía planeado, no, o sea, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué esto cambió? Y yo lo tenía pensado. Y sí, van a haber siempre elementos del contexto que nos van a ir obstaculizando tal vez las cosas que nosotras pensábamos que íbamos a ejecutar más rápido, más fácil, etcétera. Pero cuando volvemos de verdad a hacer un análisis de, ok, un proyecto siempre va a tener un inicio, una planificación, una ejecución, un monitoreo y un fin. Y voy a tener que tener en cuenta 10 áreas de recursos, 10 áreas de conocimiento que eran las que les hablaba. Y si defino un objetivo claro, si asigno responsables, si estudio los riesgos, ¿verdad? Que a veces se puede sentir que estos conceptos se quedan como muy en el aire, ¿verdad? Pero mi invitación es con estos elementos teóricos, ¿verdad? Que tal y como decía el compañero, pues pueden ser muy lindos, pero que en la práctica son otros, es cómo me traigo estos conceptos o estos consejos a mi día a día y a mi cotidianidad, ¿verdad? Porque al final nadie va a ejecutar mejor un proyecto de quien conoce el contexto,
¿verdad? Y quién sabe, y quién documentó, y quién dejó esos saberes listos, ¿verdad? Entonces, son herramientas teórico-prácticas, ¿verdad? Que yo les invito, ¿verdad? A justo llevarse, ¿verdad? Como, porque a veces yo sé que no todo es, no todas las personas tuvieron una formación en proyectos, ¿verdad? Y nos dicen, di, no, pero haga uno, ¿verdad? Y que cualquier cosa es un proyecto, ¿verdad? Desde también hacer una huerta en la escuela, ok, de nuevo, ¿cuáles son los recursos que tengo? ¿Quiénes? ¿Cómo involucro? ¿Cómo genero aliados? ¿En cuánto tiempo es que lo quiero? ¿Cuáles actividades son las necesarias, verdad? ¿Cuál es el problema al que quiero enfrentar y cuáles preguntas le hago a mi problema para enfrentarlo, verdad? Sé que son herramientas que andan por ahí, ¿verdad? Que es yo en realidad les dejo esto como una provocación, ¿verdad? Yo creo que esa es mi constante, dejarles esto como una provocación de, ok, para las charlas que vienen, ya ustedes van a saber que para la de la DIA o para la de equidad van a tener, ok, el alcance era importante, los responsables son importantes, los riesgos son importantes, todas estas 10 áreas que yo les decía son importantes y este círculo de las diferentes cosas que yo tengo que tener presentes en la dirección de un proyecto es importante y las reglas de oro también lo van a hacer y la gestión de los involucrados también lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, al final, mi invitación es que a que estos saberes que yo pude compartir con ustedes hoy formen parte no solo de su quehacer en las juntas, sino en todo lo que hacen, ¿verdad? En su día a día y saber que entre más claro tengamos hacia dónde queremos ir, más fácil se nos va a hacer llegar, ¿verdad? Y que ese, ese camino va a estar también determinado por conocer mi contexto y planificar en función de mi contexto, ¿verdad? Y en función de mis realidades. Entonces yo creo que eso sería como de mi parte. Muchísimas Creo gracias, que de ahora verdad. sí. Sí, muchísimas gracias, Carla, de verdad, por compartirnos todos estos aprendizajes. Efectivamente, fue un súper resumen, ¿verdad? De todas las herramientas que hay a nivel de gestión de proyectos. Eh, Agradecerles el haber estado con nosotras en este espacio de capacitación. Recordarles que nosotros también, bueno, nosotras y el MEP nos llevamos todas sus sugerencias también para ser tomadas en cuenta para mejorar futuros webinars, pero también lo que viene a nivel del modelo de gestión de juntas, ¿verdad? Y hacerlo cada vez más fuerte y más robusto e ir con esto mejorando nuestra calidad en la educación, ¿verdad? Desde todas las perspectivas. Creo que con eso podemos dar cierre a este webinar. Agradecerles que puedan completar la encuesta y que se puedan conectar en el siguiente webinar del próximo jueves. Les deseo una muy feliz tarde y muchas gracias nuevamente a Carlos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Astrid, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Que tengan una muy buena tarde. Feliz tarde.